Bueno, ¿cómo están ustedes? Primera vez en Durazno, millonésima en el Uruguay. Producción de guayabo en el delta del Paraná y frutales nativos en la reconstrucción de una cuenca frutícola negligenciada. Negligenciada es una palabra que me traje de un congreso en Brasil, en donde el profesor Tavares de Melo decía: no es que son exóticas, no es que son extrañas, es que las tenemos ahí y no le damos bola. Hablábamos recién con Berruti del profesor Rapoport, que hablaba de las 1000 buenesas en Argentina, plantas que alguna vez fueron importantes en la historia de los 13.000 años que tenemos de seres humanos en Sudamérica y que de pronto entran en un ocaso y de pronto renacen como el ave fénix, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme al encuentro. Participé de varios de estos en Las Brujas y participé también uno, no me acuerdo, que hicimos por ahí en un campamento de Paso Severino, exactamente. Bueno, el temario es un poco largo, no lo voy a poder cumplir todo, así que voy a ir picoteando y después queda la charla en PowerPoint. Los espero a todos allí en Paranacito. Quisiera visitar las quintas que no he visitado. En fin, arranco ahí con la lancha en el Delta porque es un poco mi historia personal. Yo a los 12 años llegué al Delta, era de una familia urbana, mis abuelos inmigrantes, mis padres profesionales urbanos, arquitectos, matemática. Llego al Delta, veo pasar una canoa con canastos de mimbre, año 68, yo tenía 12 años, con fruta, eran todos inmigrantes europeos. Digo, esto es lo que yo quiero ser. Así que ya han pasado varios años y lo he logrado y ahora lo estoy reconstruyendo. Y ahí abajo ya les voy a contar un poco cómo llegamos al guayabo en esta quinta del Delta. Bueno, entonces me considero más rioplatense que argentino, como Gardel, como Artigas, como, en fin, como Horacio Quiroga, como tanto, ¿no? Como Leguizamo, como Julio Sosa, rioplatense. Mi vínculo con el Uruguay es personal. Vine de vacaciones desde que era chiquitito, tenía 6 meses, vine siempre. Y mi vínculo profesional, en fin, mencionaba recién Danilo el 5 al día. Cuando fundamos el 5 al día en Argentina, rápidamente vinimos a Montevideo. En aquel entonces Nancy Tucker de Estados Unidos y Alicia Namesni, una uruguaya que editaba la revista Horticultura en España. Participamos del lanzamiento del 5 al día. Con Mercán, ya no me acuerdo de todos los apellidos, pero con el director de Las Brujas siempre hablamos de Mercán, el pirata le decían en la facultad. Fue mi amigo desde Plan Granjero, desde las cooperativas de Canelones, desde aquella época. En fin, 5 al día lo fundamos en Argentina, lo fundamos en Uruguay. Hoy en Uruguay lo lideran Sergio Carballo y Ricardo Guarino. Hicimos un congreso en Argentina, después lo hicimos en el LATU. Es la campaña para promover el consumo de frutas y hortalizas, que hace referencia a las 5 porciones diarias. Cuando se inicia el slogan es después de una investigación norteamericana del Instituto de Lucha contra el Cáncer que correlaciona dieta con epidemiología. En aquel entonces 2 enfermedades no transmisibles que eran cáncer y cardiovasculares. Y hacen un estudio científico y se encuentran que aquellos segmentos de la población que por el motivo que fuere consumían más frutas y hortalizas por recursos, por lugar de residencia, por etnia, por cultura, por pueblos originarios, por inmigrantes, por comer en familia o por lo que fuera, tenían menor incidencia estadística de enfermedades no transmisibles. En aquel entonces, década del 80, cáncer y cardiovasculares. Hoy se han incorporado otras como la diabetes tipo 2, la hipertensión, la obesidad, que hoy es una enfermedad. En fin, hemos tenido algunos episodios ahora de transmisibles, como el COVID, ¿verdad? Y ahora el dengue, pero siguen siendo mucho más importantes las no transmisibles, que tienen que ver con los hábitos físicos, alimentarios. Bueno, esta constatación científica convertida en slogan por los productores norteamericanos, que son muy organizados y se dieron cuenta que tenían ahí un slogan para promover su fruta. Lo conocimos en un congreso de PMA en San Antonio, Texas, y hoy tenemos un movimiento mundial que se llama YAM5. Esencialmente somos países latinoamericanos, pero hay de todos lados. Tenemos el Día Mundial de las Frutas y Hortalizas, como alguien había planteado, el Día Regional de la Butia. En fin, para los que quieran 5 al día ya les comentamos, pero es genérico, no hace referencia a las nativas ni a la guayaba, pero es un modelo de organización en derredor de una idea.
Otros vínculos, yo fui el importador de Calagua, cuando el gran proyecto de Calagua y Calvinor en Bella Unión, yo vendía esa fruta en Buenos Aires, era el pimiento, eso fue con Mercant. Fue el vendedor de mi granja, de Don Martín Apariquián, la quinta en San José, no sé si la recuerdan, yo vendía esa fruta en Buenos Aires. Yo vendía la endivia de Salati, me dijo allí Masculiate que es de Progreso y Salati era su vecino. Soy muy amigo de los Fagioli, soy muy amigo de mucha gente del mercado modelo. Tuve una venta de ensaladas en Portones de Carrasco, en sociedad con Fagioli y Salati, que como en Buenos Aires vendíamos ensaladas, pensábamos que acá la gente, además de frankfurter y pizza, podía comer ensaladas, pero nos equivocamos, todavía era un Uruguay muy conservador y la gente iba al shopping y lo único que comían era frankfurter, pizza y chivito. Soy muy amigo de la gente de Verdeagua, de hecho hay allí un argentino que se asoció con Figuerón, estaba buscando un lugar para hacer hidroponía. Este hombre era un abogado que se fue a Estados Unidos a especializarse en fusiones y adquisiciones y vio el tema de la agricultura urbana y dice, dejo el derecho y me dedico a la agricultura. Y empezó a buscar un lugar, esencialmente en Argentina, para hacer hidroponía. Se encontró con Figuerón, han visitado la Quinta de Verdeagua, eso es ahí en Melilla, ¿verdad? Por ahí. Eso es espectacular. Es el primer lugar del mundo donde McDonald's aprobó una lechuga hidropónica que no es iceberg para poner en el Big Mac. Es un logro, pero importantísimo. Bueno, la endivia, yo me inicié en la endivia importando la de Salati, después importé la de Botman de Holanda y después monté Endivias Belgrano en Argentina. Tuve una esparraguera muy grande, en fin. Y ahí mi amor por el mercado modelo, lo visité infinidad de veces. Me entristecí cuando se cerró, pero me alegré por la UAM porque la verdad que es también un modelo de mercado. Así que un poco ahí mi vínculo personal con Uruguay. El origen del proyecto. En el Delta, en la década del 40, 50, 60, era un lugar esplendoroso, había 45.000 productores, todos inmigrantes europeos, se producía mimbre, formio, junco, madera, se cazaban nutrias para un tapado de nutria, era algo muy prestigioso, de lobito, se cultivaban frutas, se cultivaban hortalizas. Del Arroyo Martínez salían 60 canoas diarias con fruta para el Delta. Iban de Entre Ríos para el Delta porque cargadas bajaban agua con la corriente a favor, ¿verdad? Si no, no lo hubieran podido hacer. Y Paranacito era una ciudad esplendorosa, vinieron inmigrantes de todos lados. Luego hubo inundaciones muy terribles, pero el dueño de este campo, Martín Anguiano, llega un día de la mano de Frigerio. Frigerio es un apellido político importante en Argentina y hoy es el gobernador de Entre Ríos. Su abuelo, que fue un asesor de uno de los gobiernos que hizo grandes cambios en Argentina, el de Frondizi, se refugió en Paranacito, en alguna de las tantas trifulcas políticas que solemos tener en Argentina, y la gente o se refugia en Uruguay o se refugia en algún monte, en este caso se fue ahí al Delta. En fin, Frigerio tenía un campo donde había pecanes, había estancia, y este hombre, Martín Anguiano, que ya había tenido es un hombre de una familia muy rica, eran los dueños de la editorial El Ateneo, que tenía un local en Montevideo y uno en Buenos Aires, una librería muy importante. Este hombre le gustó la agronomía, se fue al norte, y se casó con una princesa francesa, hizo carbón, en fin, le fue mal con la agronomía. Un buen día se dedicó a las finanzas, a los seguros, le fue muy bien. Y un buen día, después de 20 años de finanzas, dijo, me dejo de cagar gente y me vuelvo a la agricultura. Así que se compró, primero arrancó con un proyecto de barrio acuático al lado del río Paraná. ¿Estoy mal con el micrófono? Hola, ahí sí. Llega a Paranacito, ve el polder, el terraplén de Frigerio y dice, yo le voy a hacer el mío 1 metro más alto. Compra un campo de 1.500 hectáreas que había sido esplendoroso, pero estaba en total abandono. Hace su terraplén, hace sus esclusas, hace sus bombas. Esto está pensado, el agua no solamente no debe entrar, sino que debe salir, porque hay proyectos de polder equivocados en donde el agua por algún motivo entró porque se rompió y después no salió nunca más y se perdió todo.
hace su polder y lo fracciona estas 1.500 hectáreas en lotes de 5 hectáreas con pecanes que le vende un inversor urbano que juega un poco a ser productor. Es productor de fin de semana. Tiene una casa sobre el terraplén, tiene una lancha atracada en el canal y tiene 5 hectáreas de pecanes con todo organizado porque la organización le hacía el manejo, la poda, el riego, la plantación, la cosecha. Todo esto hasta la pandemia. En la pandemia la Argentina estaba no solamente cultural y sanitariamente tan mal, sino económicamente tan mal, que el tipo que tenía 300, 500, 700 mil dólares dice, me compro 3 departamentos en Montevideo y vivo del alquiler como un bacán y no me dedico a la agricultura. Entonces Martín Anguiano se dio cuenta que un proyecto como Pecan, que llevaba 7, 8 años para empezar a producir y por lo menos 10, 12, era un proyecto muy largo. Y resulta que el señor tenía 4 plantas de guayaba en el terraplén. Seguramente en algún momento del siglo XIX salieron del Uruguay, pero hoy hay guayabos por todos lados, en los terraplenes de las autopistas, en los parques más emblemáticos de Buenos Aires, por ejemplo, Plaza San Martín. Yo siempre comparto en el chat las fotos cuando encuentro un guayabo en cualquier lado y están por doquier, en todos los parques, en todas las plazas. Pues bien, este señor tenía 3 guayabos que habían venido de Saladillo y los tenía en el terraplén de la casa. Tenía 2 inquilinos de ese polder que habían sido compañeros míos del inicio del negocio del arándano y le dicen, si querés hacer algo estrafalario lo tenés que buscar a Mariano. Y yo era discípulo del profesor Cabrera porque yo había venido infinidad de veces a las reuniones acá, sabía del trabajo, yo sabía lo que era el guayabo. Lo había visto en todas las plazas, lo había visto 1 o 2 veces en el mercado de alguien que se le ocurrió cosecharlo y lo había visto en la entrada de mi club de remo donde voy desde chiquitito, que había unas plantas maltrechas de guayabo. Bien, empezamos a trabajar, empezamos a investigar, supimos de la feijoa, de Nueva Zelanda, de Colombia, de Brasil. Hoy tenemos un chat súper intenso y hoy estamos allí entonces plantando guayabos en Paranacito. En 2021 planteamos las primeras 50 plantas, ahora tenemos 800 y estamos pretendiendo este año plantar 7.000. Ya tenemos nuestro vivero, por ahora son clones propios sacados de semillas y de plantas. En realidad son semillas que llegaron a Concordia en un señor que con una misión de Salto Grande, porque Salto Grande tiene un jardín botánico de nativas del lado uruguayo de la represa. Bueno, en una vez generaron una visita de productores de Concordia. Ustedes saben que Concordia es una zona muy citrícola, está frente a Salto. Así que se llevó este señor en el bolsillo unas plantas de guayaba y plantó las semillas. De esas semillas y de esa diversidad, Gonzalo Carlazara eligió las 5 plantas que más le gustaron. Logramos traer alguna yema de por aquí, de por allí en el bolsillo. Hasta en Ocoa, Chile, encontramos guayabos que llegaron con el kiwi de Nueva Zelanda. Encontramos una quinta en Macedo, cerca de Villa Gesell, donde se introdujo el kiwi a la Argentina. Y en aquel entonces el neozelandés que vino a plantar el kiwi se trajo 300 plantas de las variedades Mamut y Triumph de Nueva Zelanda, así que hay diversos quintas aisladas por todos lados y cuando uno las empieza a ubicar, están. Bien. Perdón, para atrás. Ahí me ven con Gonzalo Carlazara, el especialista en arándanos, que con la crisis del arándano se fue a Perú, pero seguramente nos está siguiendo ahora por YouTube porque es un entusiasta de la guayaba al igual que yo. Y allá arriba son las plantas del terraplén. Bueno, alguna historia sobre el delta. Esto es el arroyo Carabelas. En el año 1983 hubo una inundación que duró 8 meses. Ahí están los famosos vascos del Carabela, que llegaron, no sé, hace 100, 120 años del País Vasco, cuando era un lugar muy subdesarrollado al delta. Los Mendizábal, los Urionagüena. En el año 1983 tuvieron 8 meses de inundación con el agua hasta el cuello. Perdieron todo. Los animales, los tractores, las casas, los muebles, las plantas, todo. En 40 años lo reconstruyeron todo de nuevo. Ahí está el modelo, es un polder, son bombas que sacan el agua cuando es necesario. Ellos esencialmente están dedicados a la madera y a la ganadería, es un manejo silvopastoril. Y han incursionado en Pecan y hay 4 o 5 plantas de ciruela. Pero, en fin,
Eso es lo que hoy es el delta, que fuera frutícola, en todas las películas se ve, y hoy día es un lugar silvopastoril. Un día viene, la anécdota de Santilli, viene un político a San Fernando, al pueblo donde yo vivía, que es entre Buenos Aires y Tigre. Entonces da la palabra y todo el mundo habla de seguridad e impuestos. Me toca a mí, levanto la mano y digo, perdonen si voy a hablar de algo que no le interesa a nadie, que es producción. Soy agrónomo, elegí ser agrónomo a los 12 años cuando llegué a San Fernando y hoy que tengo 68 estoy plantando de nuevo en el Delta. Si en el Delta no estamos produciendo es por una cuestión política, no es por una cuestión ambiental o ecológica. Y resulta ser que el 90% del municipio es la isla y antes vivía el 60% de la población en la isla y casi nadie en el pueblo, y hoy vive el 97% de la población en el pueblo y nadie en la isla. No les interesó mucho el tema, pero en fin, yo lo logré plantear. Siguieron hablando de seguridad de impuestos. Bueno, entonces les hablé del polder. Los lomos, nosotros con una pala mecánica hacemos los lomos muy altos, de alrededor de 1 metro de alto, porque cada tanto crece el agua y entonces tenemos que evitar que el agua llegue a la planta. Le pusimos mulching, logramos un buen control de malezas. El riego lo hacemos con agua del río. Ahí vino un especialista en hidroponía, dice, el agua del río es tan buena que lo único que necesitamos es filtrarle los sedimentos, pero no necesitamos corregir su pH, su conductividad es excelente. El origen de las plantas, bueno, como les decía, donde podemos llevarnos una yema nos llevamos, pero por ahora estamos con unos individuos seleccionados. Todavía variedades no tenemos. Probablemente en algún momento podemos decir que sean clones si elegimos como arrancaron ustedes, eligiendo las plantas adecuadas y multiplicándolas. El vivero lo teníamos en Concordia, era el vivero de Gonzalo Carlasara, que como los decía, después de 20 años o 30 de trabajar en cítricos y arándanos, ante la crisis de la Argentina se fue a Perú. Está en una mega empresa allí cerca de Olmos, no sé si tiene 800 hectáreas de arándano o algo así. Y el vivero, que trabajaba en cítricos, en paltas, hacía algo de pitaya, hicimos algo de nísperos que nos trajimos de Chile, tenía un poco los principios de la guayaba, pero de semilla, en donde era bastante sencillo. No lográbamos hacer el estaquillado. Vinimos a aprender a INI a las brujas, estuvimos en INTA Concordia, estuvimos viendo viveros clonales de eucaliptus, y en fin, estamos ahora ya con nuestra primera producción de estaquillas, tenemos alguna infraestructura, tenemos la convicción de que tiene que ser de un material muy joven, entonces armamos nuestro estaquillero, elegimos las plantas y ahora estamos en el preciso momento de inicio de nuestro estaquillado. Conseguimos unos injertadores de San Pedro, también vamos a injertar, no vamos a lograr hacer 7.000 estaquillas para este año, somos prudentes. Me decía Maxi que tal vez con lograr un 40, un 50% uno se puede dar por conforme, no tendría un objetivo de lograr un 80, sería por ahora una misión imposible. En fin, en nuestro próximo encuentro del 2025 les voy a contar los resultados, pero estamos bastante entusiasmados. Las cortinas es un tema del que no se ha hablado, nosotros creemos que hay que poner cortinas. En Argentina las cortinas en el sur siempre eran de álamo y en el norte siempre eran de casuarina. La casuarina tiene ahora en Concordia, al menos, no sé aquí en Salto, una peste, se secan. Entonces tenemos un problema con la casuarina. Ahora hay algunos álamos nuevos que no brotan yemas de las raíces. En fin, la próxima ya vamos a hablar un poco de cortinas. Espaldera, coberturas, espaldera. Algo vi, alguna foto de espaldera, no recuerdo, Danilo, en Nueva Zelanda. Todavía nosotros no estamos para espaldera. Hicimos un ensayo allí de manzano en espaldera, que es algo que también lo aprendimos esencialmente en la gira que hicimos acá con Agromillora. Coberturas sí es un tema que me interesa explorar, muy novedoso. Hablábamos con Adriano de mosca, de pájaros, de asoleado. Por ahí encontramos en el baúl de Adriano una fruta que apareció el quemado por el sol, pero apareció ahora, cuando él la cosechó no estaba. Carlasara dice que con el cambio climático la fruticultura marcha a una fruticultura bajo cubierta como ya lo es la horticultura, ¿no? De la horticultura que conocimos en nuestra juventud a hoy, el crecimiento de la horticultura bajo cubierta es mayúsculo.
En fruticultura trabajo con Miguel Espiniak, saben, conocen ese apellido. Miguel Espiniak es un uruguayo, hijo de inmigrantes que vinieron de Ucrania al Uruguay, que se enamoró de la agricultura, es más grande que yo, así que se habrá enamorado de la agricultura en la década del 50, se fue a Israel, estudió agronomía allí, luego se fue a España y tiene la empresa Agralia. Es una empresa que hace coberturas para suelos y para techos. Son los desarrolladores del AgriCover, del AgriColor, del AgriFresh. Por ejemplo, el AgriFresh es una malla para acumular horas de frío en cerezos que se plantan en la zona centro de Chile, en donde no hay horas de frío suficiente. Cuando estuvimos en Vacaría, en el congreso allí, vimos que todos los manzanares están cubiertos. Habíamos estado en el ensayo en lo de Moiso con cobertura. En fin, creo que cobertura va a ser un desafío. Como vengo de horario mal, ¿no? Los pájaros. ¿Qué experiencia? Me decía Adriano que este año los loros se fueron a comer la guayaba. Las moscas y los loros fueron a la guayaba. Bien, el tema de los pájaros es un tema a analizar. Nosotros todavía no hemos visto picadura de pájaro. Bueno, las nativas, lo que se contó, la ida a Nueva Zelanda, pero en fin, en mi carrera profesional yo me inicié con manzana, uva, banana y guayaba, manzana, uva, banana, mandarina, y hoy es pitaya, es arándano, es palta, en fin, son todas especies nativas americanas que cuando nosotros nos recibimos de agrónomo eran solamente para tener en el jardín y hoy día son la base del comercio. Al Mercado Central los días viernes venían, yo trabajo en el mercado, voy 3 veces por semana, temprano, vendo allí. Al Mercado Central los viernes venía una gente a ver qué sobraba y normalmente lo que se llevaban en un palo para vender en los barrios eran 3 condimentos, el limón, el pimiento y el ajo. Hoy son golosinas, el arándano, la cereza, la palta. Ojalá algún día sea la guayaba. El tema de, ese es el Plaza San Martín, la plaza más importante de la ciudad de Buenos Aires. Miren los guayabos, claro, están al pie de las tipas y no saben la historia de los jardines de Buenos Aires. Trajo la oligarquía un paisajista francés, Carlos Taís, para hacer los jardines. Y entonces le decían, bueno, vamos a poner plátanos, fresnos, tilos, arces. El tipo recorrió la Argentina, dice, de ninguna manera, vamos a poner jacarandá, palo borracho, lapacho, pirapuitá, tipa, todos árboles argentinos. Por eso Buenos Aires de pronto está toda azul de jacarandá o toda rosa de lapacho o de palo borracho. Y al pie de las tipas, la guayaba. Bueno, acá se habló nutracéutica, el tema industrial, variedades todavía nosotros no tenemos, pero obviamente vamos a necesitar para tener una temporada. Y la guarda se dijo que tiene muy mala poscosecha. Nosotros hemos tenido una experiencia positiva. Guardándola correctamente no hemos tenido una experiencia tan mala. 5 minutos. Bueno, tenemos una red. Aprendimos inicialmente con Danilo y Beatriz. Participé de encuentros anteriores. Fuimos a Epagri en San Joaquín para ver una estación experimental que trabaja manzana y guayaba. Tienen el jardín de variedades. Tenemos un chat de WhatsApp que nos permite ser hiperactivos, así que todo aquel interesado me avisa y lo incorporamos. Los portales de Facebook que todos los días producen noticias sobre guayabo de todos lugares del mundo, de Francia, de Colombia, de México, de Rusia. Aparece una bebida de guayaba en Rusia. Es impresionante lo que hay. De Nueva Zelanda ni que hablar. El libro que acaba de salir, y creo que esta mujer vino a conocer Uruguay, Kate Evans, ¿no? Vino acá a buscar el origen de la guayaba. En fin, cuando yo estuve en el CIAL en París en la década del 90, había sendas delegaciones promoviendo frutales no tradicionales. Unos eran los neozelandeses y otros eran los colombianos. Las especies eran casi todas americanas. El babaco, el tomate árbol, el physalis, la palta, la chirimoya, en fin, alguna bromelia. Todas plantas americanas. Y hoy día en la Fruit Attraction de Madrid, los colombianos, ahí está, ¿verdad? Curuba, pasifloras, curuba, feijoa, pitaya, que está de súper moda en el mundo. Bueno, el comercio todavía a veces está complicado porque no tenemos antecedentes, entonces el SENASA nos dice, eso no se puede importar porque no hay antecedentes, esa ridiculez de las normativas.
El intercambio tecnológico, que creo que va a crecer muchísimo, la construcción de un producto, que seguramente Uruguay lo tiene como identidad, pero seguramente va a tener potencia si es internacional. Iniciamos la plantación en el 2022 con materiales francos. En La Criolla nos hallamos a este señor que había venido con Salto Grande al Uruguay y se había hecho un viverito de plantas ornamentales. Encontramos en Macedo la quinta esta donde se introdujo el kiwi a la Argentina y tenía un bulevar de 300 plantas de guayaba. Lo que pasa es que hicieron con tal cuidado la hilera de casuarinas que la guayaba quedó abajo de las casuarinas y se fue para arriba y es pura rama y no tiene flor como la del Parque San Martín. Visitamos a Dutra y a San Joaquín cuando fuimos al Congreso de Agromillora en Vacaría, en Layes y en San Joaquín. En el 2023 tenemos plantado 1 hectárea, trasladamos el vivero, ahí está nuestro vivero. Danilo nos visitó, nos dio algunos consejos muy buenos con un viverista Modernel, ¿no? Un colega. Para el 2024 pretendemos plantar 7 hectáreas y creemos que algún día vamos a poder llegar a 50 en la Argentina. Más o menos esto ya lo dijimos todo. Bueno, recién estamos poniendo en operación la niebla, estamos ahora verificando, tenemos la supervisión a distancia de Gonzalo que nos dice tiene que estar todo neblinoso, pero no tiene que chorrear agua. Así que estamos ajustando los pulsos, no teníamos experiencia en eso. Tuvimos fracaso con el estaquillado y ahora tenemos una enorme expectativa. Esa es la foto cuando no, esa foto es cuando me fui con Guarino a Iña a ver el estaquillero de ustedes. Bueno, acá yo creo que al lado de lo que ha dicho Dutra no tengo mucho para decir, pero también estamos explorando empaque. Ahí la primera foto es cuando llevamos nuestra primera carga de frutitas. Adriano llevó una camioneta, yo llevé una caja, que logré juntar un poquito de por aquí y por allí. La fruta estaba bastante linda, la exhibimos y ese que está con el barbijo, porque creo que era el año 2020, es Tomás Marcone, que era un fruticultor de Mocoretá, que de vino en especialista hoy, trabaja jengibre, lima, se especializó en cosas exquisitas para coctelería, para usos más sofisticados. Habló mucho Adriano, los cocineros, la prensa. Cuando uno sale con una novedad, aparecen todos los que están en búsqueda de innovación, los cocineros que quieren incorporarla como guarnición. Bueno, hicimos dulce confitura de flores, la hicimos helado, esa es una torta que hizo mi hija, ese pan de fruta no me acuerdo quién lo hizo, no sé si se lo fotografié a Adriano, y por supuesto estamos enterados de las cosas que aparecen en el mundo. Conclusiones. ¿Qué esperamos? Nosotros creemos que en mi propia vida profesional ha surgido permanentemente, cada 10 años surge una fruta que es el boom. Podríamos decir que ahora es la pitaya, por ahí la próxima va a ser la chirimoya, ya es la palta que está instalada, fue el arándano. ¿Por qué lo esperamos? Y porque efectivamente somos una especie, dice Patricia Aguirre, que hubo 3 transiciones alimentarias. La primera cuando pasamos del omnivorismo al carnivorismo, cuando hubo las glaciaciones, desaparecieron los bosques y tuvimos que bajar de los árboles y convertirnos en bípedos y aprender a tallar una piedra, a cazar un mamut, a prender un fuego, a vivir en una caverna. Luego vino la difusión de la agricultura, cuando hace 12, 13, 15 mil años empezamos a domesticar las plantas y esencialmente nos hicimos dependientes de un cereal. En Medio Oriente el trigo, en Lejano Oriente el arroz, en América esencialmente el maíz, aunque tal vez en América éramos más variados. Y luego, dice ella, hace 300 años, cuando los azúcares y las grasas dejan de ser una joya para convertirse en un alimento. Pero probablemente la cuarta transición alimentaria sea volver a las frutas. Sin ser ortodoxos, sin ser de esos que le tiran piedras a las carnicerías, pero ¿por qué no la mitad de la parrilla con carne y la otra mitad con vegetales, con frutas? Los riegos existen, por supuesto, pero vemos enormes oportunidades. Ahí hay como podría ser un desayuno del futuro, ¿no? Con guayaba y mate. Los esperamos en Paranacito, están todos invitados. Cuando gusten, el lugar es mágico, les va a encantar. Nos volvemos a encontrar pronto. Vamos arriba. Disfrazado de uruguayo.
muchas gracias, Mariano. Muy interesante la presentación, muchas cosas para sacar de aprendizaje. Bueno, acá me dicen que tenemos una mesa redonda, para lo cual los voy a invitar a los 3 expositores, Mariano, Mingo y Adriano. Y también voy a invitar a otras personas que forman parte del grupo. A otras personas importantes como son Laura Rosano, Ricardo Masculiate y Lucía de Castro. ¿Sí? Para que, bueno, puedan hacer comentarios de las presentaciones. Tengo preguntas que las largo y siguen en el intercambio, ¿te parece? Sí, aquí me dice Mónica que tiene preguntas que le llegaron por WhatsApp, entonces ella la va a alargar y toda la mesa va a tener oportunidad de... Yo pongo, sí, vamos a hacer esto. Espera, que quiero hacer otra cosa también. ¿Por qué no le damos a esto? No. Ahí pones la... ¿Para merendar? Y con eso ahí... Esa no la corto. El huevo de toro, esa no la corto. Eso no es una guayaba. Bueno, mientras se organizan, y ahí está Danilo mostrando la fruta que nos trajeron de Brasil. Voy planteando las preguntas que se hicieron por WhatsApp como para que sean un disparador de la mesa, del intercambio en la mesa. Adriano, capaz que te invitamos a... Bueno, entonces, ya se siente acá, a los que nos están acompañando en la sala saben que se está sintiendo un fuerte aroma guayabo que bueno, abre el apetito a esta hora de la tarde. Planteo las preguntas que llegaron por WhatsApp, que como decía sean un disparador del intercambio luego entre todos los asistentes a la mesa, a los integrantes a la mesa. Lo que les voy a decir es que enciendan la lucecita porque los micrófonos están apagados. Y bueno, la pregunta va, por ejemplo, con relación a lo que fue la presentación de Mingo, decían que mencionó los cruzamientos, las hibridaciones y la búsqueda de pulpa rosada. Entonces, la pregunta concreta es si podría lograrse con un cruzamiento interespecífico. Eso por un lado. Y después Adriano plantean que para la exportación, ¿cómo resuelven el tiempo de poscosecha para mantener la calidad de la fruta en tiempo? ¿Y cuál es el reto para escalar la producción de la fruta? Abierto al que quiera responder. No, que lo contesten los mezcladores. Lo de la pulpa rosada. Acá está. Prendan el micrófono. Te tira la pelota. Lucía, prendan el micrófono. Hola. O sea, preguntan de cruzamiento interespecífico y realmente no tenemos otro de género acá. No tenemos otra especie que yo conozca de género acá como para hacer un cruzamiento interespecífico. O sea, no sé cuál otra especie te estaba refiriendo. Yo sé que se ha cruzado damasco por ciruela, son prunus, es cierto, son del mismo género, es cierto. No se me ocurre ahora si hay un cruzamiento entre géneros, ¿no? No, hay burro por yegua. Sí, pero son estériles, justamente. Claro, son estériles. Pero a nosotros no nos importaría que sea estéril. Bueno, justamente, pero... En fin, es una pregunta provocada.
No conozco otro. Les cuento una historia. Tengo 68 años. Me encuentro con una joven que proviene del mundo de la electromedicina y dice, si aplicado un impulso electromagnético a un cuerpo humano resuelve un problema metabólico fisiológico, ¿qué pasa si electrocutamos el agua? Y entonces empezaron a explorar el uso del electromagnetismo en agua y aparentemente encontraron que unas especies forestales depositan más lignina y serían más aptas para la captura de carbono. Yo creo que la ciencia nos va a permitir muy rápidamente, si hay transgenia, seguramente nos va a permitir hacer algún cruzamiento intergenérico, ¿no? Imagino yo. Sobre o transporte dessa fruta para a Argentina, a fruta ela tem uma quantidade de prateleira de apenas 10 dias no máximo, se for em condições normais. Essa fruta que eu trouxe, eu tenho notado que algumas estão passadas, porque ela ficou no porta-mala do carro viajando em condições de 1.300, 1.400 quilômetros ao calor, a todo tipo de temperatura. Quando botamos essa fruta para a Argentina, tentamos fazer uma logística muito rápida e que ela esteve na Argentina em 2 dias e meio, 3 dias, ela estava na mão de quem precisava estar. Agora, de pouco, antes de vir para cá, tentei fazer de novo e vamos ter que resolver um problema adiante aí, porque ela não chegou em condições que a pessoa que fez essa passagem da cidade de Caxias do Sul para mim, para chegar na Argentina, ela não sei se colocou em câmara, ela disse que colocou, mas acho que não, ela não chegou na condição que a gente precisa. Então, aos pesquisadores aqui presentes, eu digo para vocês, resolverem este problema da conservação dessa fruta é muito bom. A liofilização é um caminho que nós estamos procurando também lá com a nossa fruta, para que ela tenha essa condição na hora que tiver muita fruta no mercado. Porque eu já comprei 4 ou 5 tipos de freezers diferentes de conservação, laticínios e tal. A que funcionou melhor é aquele que conserva queijo em mercado. Queijo que fica fresco. Aquele foi o que melhor conservou. Naquele tipo de geladeira, eu consegui levar até 60 dias, sem mexer na fruta. Ela não pode ser manuseada. Se eu tivesse feito isso, apertado ela no começo das palestras, agora vocês iam ver, dava para tirar até a digital aqui que ela apertou e não. Então esse é um grande ponto. Aos pesquisadores aqui presentes, por favor, é um baita caminho conseguir conservar essa fruta. ¿Qué tal la atmósfera modificada? Alguna vez oí que para exportar espárragos de Sudamérica a Europa pensaban en un container de atmósfera modificada. Cuando yo desarrollé la endivia, hicimos un film de permeabilidad selectiva en donde dentro del film se consumía el oxígeno y se incrementaba el anhidrido por la propia respiración de la endivia, y como era de permeabilidad selectiva, la atmósfera quedaba modificada. En vez de tener 21 de oxígeno y casi nada de anhidrido, tenía 10 y 10, y ahí ya la endivia no se oscurece, queda casi quieta. Tal vez es un tema para explorar. En fin, no es tan complicado un film de atmósfera selectiva. No sé si hay alguien de post cosecha que pueda contestarle a Mariano, pero no sé. Se está haciendo en facultad. Con Ana Cecilia ahí. A ver, espera un poco. No, anda bien acá. Sí, el proyecto de post cosecha, tenemos 3 años de trabajo. Y bueno, primero el objetivo era visualizar cuándo empezamos a cosechar, que es un punto crítico. Y creo que ahí se adelanta como 15 días la entrada del mercado. Por otro lado, se mejora el nivel disminuye el porcentaje
de mosca que afecta a la fruta. Idea del amigo Cabrera, que yo siempre no sabía nada. Empezamos a probar. Entonces se cosechaba cuando la fruta caía de los árboles. Y no es así. Hay que aprender a ver cuándo se llega a la madurez fisiológica de la fruta. Bueno, ese trabajo lo está haciendo post cosecha la facultad y ha habido adelantos interesantes. Hay diferencia entre variedades, pero adelantamos como 15 o 20 días. Por ejemplo, tomando en cuenta estos antecedentes, yo no pude cosechar ahora la sarrillana, que está en plena cosecha, la iba a cosechar ahora y nos evitamos los 140 milímetros que cayó. Eso es una ventaja fundamental. Y los calorazos, por ahí nos demoramos Y unos los días. calores, importantes. Claro. Acá lo que hablaron ellos que se encontró el quemado de la fruta, bueno, cuando vino Thor acá, lo que dijo, que hay que cosechar en la mañana y en la tardecita, Claro. porque acá, por ejemplo, estos días que hubo 38, 37 grados, la fruta que queda mirando al sol, cuando cae, tiene un efecto del sol muy grande. Tal es así que en el último análisis que hicimos, un repase de hace 3 días, 4 días, nos dio un porcentaje más alto de efecto del sol que del efecto de la mosca. O sea que son cosas que hay que aprender, porque 8% de un volumen, vamos a suponer 14 kilos por planta, vamos a poner 1000 plantas por hectárea. ¿Cuántos son? Son 14.000 kilos. Le haces un 8% de eso, es mucha guita. Son 1.200 kilos más o menos. A 100 pesos estamos teniendo, por un manejo no cuidadoso, perdemos ese dinero. Por eso nosotros los invitamos al que tenga interés de participar en Frunatur, es justamente todo aprendizaje. No nos interesa que venga una persona que vaya a sembrar 2 o 3 hectáreas, no. Vos sembrás 60 plantas, 80, 120 plantas de 2, 3, 4 variedades, porque se aprende mucho, estas cosas son así. Porque yo me acuerdo una señora, cuando estuvimos en Paso Severino, una señora muy humilde, plantó 1 hectárea de guayabo sin riego. Y hubo una seca, perdió todo. Bueno, eso no pasa más. No puede pasar más. Porque para un tipo que tenga de repente 2.000 hectáreas que quiera hacer 1.000 hectáreas, jodete, le digo yo. Por no aprender y venir a estudiar. Pero una persona que tenga 3 hectáreas, que venga acá y se lleve una visión equivocada de las cosas y haga un manejo equivocado, el fracaso por muchos años. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido con gente que se está integrando, que no son fruticultores, es que la experiencia de, estar integrado a los módulos, la experiencia de la información, la generación que se va sacando en todos los módulos que tenemos nosotros, es muy bueno para la gente que se integra. Ahí tenemos a Daniel Torres, experto, investigador y docente de muchos años, que está en esa escuela. Y vos podés explicarlo, Daniel, la ventaja que es ir aprendiendo de a poquito el crecimiento de una fruta que tiene sus pormenores. Es decir, eso es así. Con respecto para no desviarme del tema de la pregunta, era que hay muchos factores que inciden en estas cosas, muchísimos factores, que van conociéndose en la medida que vamos integrando las experiencias de los cultivos. Y lo que decía el amigo acá, el colega de Brasil, nosotros estamos enfocados también en el concepto de la trazabilidad y de las variedades certificadas, fundamentalmente para lograr la posibilidad de tanto lo que es la valoración de productos que surgen
la guayaba industria, como de la fruta fresca, es poder la exportación. Usted tiene ya experiencia y son tremendamente exigentes. Exigentes en la burocracia de los papeles y después exigentes en la metodología del control, inclusive de los insecticidas o fungicidas que se están aplicando. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía que el programa es muy alentador y por eso nos enamoramos todos de esto, porque es una investigación positiva hacia adelante. ¿Qué pasa con la manzana, la pera, el damasco, lo que quiera? Son frutas introducidas, ¿cómo la mantenemos en calidad? A insecticida y fungicida. Pero entonces ahora que el mundo cambia, que hay que exportar, está más abierto, en un país chico como el nuestro, que el principio de la fruticultura fuera el autoconsumo, hoy te da la posibilidad de esto, pero si tenés una trazabilidad y un control de la aplicación de todos los productos que se deben estar aplicando. Por eso, digamos, la experiencia que se tiene con los guayabos es muy interesante, porque empezamos de cero y no apuramos la cosa, empezamos despacito. Bueno, sabemos que la ansiedad de las 20 hectáreas es mucha, pero yo creo que el principio de no equivocarse es muy importante. No sé, capaz que me derivé. No, muchas gracias. Muchas gracias. Pero son amigo. las derivaciones No, muy que interesante. salen de esta experiencia que tenemos con todo. Por ejemplo, con Laura elegimos un material, como fue la artillera, que yo le decía que era la fruta de la integración, porque ella era principalmente chef, que empezaba a ser productora de frutales, y yo toda la vida he metido en los cereales, y todo ese tipo de problemas y cosas, y me vengo a encontrar que elegimos un material que el primer análisis de Brick me lo hizo ella con su aparatito, y llegamos a la conclusión que era la fruta más equilibrada. Entonces, viste, la integración de diversa gente con distintas orientaciones ayuda muchísimo. Eso es el principio de la integración del Frunatur. Mirá que acá no venimos a vender verso, simplemente decirle que estamos interesados en que muchos jóvenes y veteranos puedan seguir nuestra línea de trabajo, de Frunatur, no mía. Muy bien, gracias Mingo. Sí, la verdad que es así como decís tú. Se están en los comienzos, 25 años trabajando, no es nada. Pienso que el tema de post-cosecha es fundamental. Se ha avanzado bastante, pero como decía Mingo también tenemos las primeras variedades, al igual que quizás o al mismo tiempo que Brasil. Y ahora hay que empezar a trabajar en esos puntos que tú mencionabas, Adriano, de puntos de cosecha. Una manzana, sabemos, desde el día que florece al día que hay que cosecharla, cuántos días tienen que transcurrir. Y aquí, bueno, aquí estamos viendo, estamos disfrutando, estamos caminando, porque tampoco podemos decir que se está perdiendo tiempo, de que no se está haciendo nada, porque se están haciendo cosas, lo hemos visto a través de las presentaciones. Quizás no sea el punto que nosotros necesitamos a veces en la parte comercial, en la parte porque, bueno, las manos no dan, los grupos son pequeños, pero se está avanzando y sabemos que hay cosas para seguir. Y plantearlas acá es importante porque, bueno, las escuchan la gente que está en los temas y ahí pueden tomar esas cosas que ustedes como productores necesitan y hincarle más el diente. Mismo los estudiantes, se puede multiplicar. Danilo, una cosa que Sí. yo me había derivado por otro lado, pero primero saber cosechar, que adelantamos 10, 15 días, y con los estudios que se están haciendo en post cosecha, estamos permitiendo entre 20 y 25 días de mantener la fruta en determinadas condiciones, que eso, como yo le mostraba en una diapositiva, tiene mucha incidencia en el mercado porque te dispersa, digamos, en el tiempo la posibilidad que entre con buena fruta en el mercado. Y eso hay muchas diferencias también entre las variedades. O sea que se está buscando el mejor momento para cada una de las variedades. O sea, se ha avanzado muchísimo. Y creo que por ahí va el camino. Creo que
Una más y después le doy la palabra a Mariano. Lo que hablaba Mingo de cosechar la fruta, como lo dice la profesora Ana Cecilia Silvera, del touch picking, que es cuando se toca la fruta y exige poca presión para retirar el pedúnculo de la planta. Que es muy difícil porque, claro, es una fruta verde que no cambia de color, entonces bueno, tenemos que hacer el ojo. Cuando cae la primera fruta, ya sabemos el tamaño que va a tener esa fruta de la planta, y después tratar de sacar esa fruta, no dejar que caiga a la red. Pero sabemos que en la red ya sabemos que la fruta ya está madura, ¿tá? Que quizá no tenga mosca porque la cosechamos el mismo día, pero que para transporte o para cosecha ya es un poco tarde. Sí, para comerla, es la fruta más rica, porque cayó y está a punto. Es como esta, está exquisita. Que exquisito para ustedes no es rica, pero bueno, el tema para comercializar es como dice Mingo, hay que intentar sacar la fruta un poco más verde, perder un poquito de calidad organoléptica, pero sabemos que no tiene mosca y que puede tener un poco más de transporte. Perdón. Mariano me había pedido la... No, pero vos ya tenés la... No. Ricardo ya tenía la idea. Por favor, no. Que vos estás acostumbrado a cosechar, así. La idea mía es una. Dale. Yo soy un fruticultor, nací dentro de las plantas de manzana y membrillo, y lo que opino la parte de cosecha es es muy fácil decirlo y aconsejarlo, porque tenemos que cosechar así, porque no, porque el color, como tú nos decías. Pero cuando vos vas al campo, ¿no? Cuando tenés que mandar a una persona porque vos no podés ir y le das las instrucciones, ahí están las cosas difíciles de hacer. Es muy lindo todo cuando tenés 20 plantas o 30 plantas, pero cuando vos lográs hacer como se quieren hacer las hectáreas, como tienen ustedes, como los vi con el piló, que nosotros también lo hicimos, porque hay que cosechar, ahí viene la parte difícil de la cosecha. O sea, muy lindo todo, muy bien todo, pero cuando vamos a la práctica no es lo mismo que estamos viendo o lo que estamos manejando. Perdón si corté un poco la cosa bien, medio así, pero digo, está. Uno da la idea y bueno. Claro, o sea, pero después es difícil en la práctica, sí, sabemos. Cuando vos das la idea es una cosa. Yo te puedo decir muchísimas cosas, pero después vos tenés que ir a la práctica, y el tiempo, el clima, la persona, el empleado o el patrón no es lo mismo. Bien. Licença? Primeiro Adriano, depois eu. Bien, Madre. O nosso amigo está completo de razão, porque eu tenho 35 anos de maçã, tenho 52 de idade e 35 de maçã, e a maçã tem a sua cor destacada. Eu tenho os 12 para 14 anos com goiaba, eu consigo fazer esse toque, eu já consigo, mas não consigo ensinar ninguém. Quando eu peço, ele vai lá e faz assim, no pé, e ela cai de novo, pré-pronta, né? Então, esse toque é muito importante. O problema é chegar nele. Está completamente com a razão. Sí. Mariano. Gracias, Adriano. Yo tengo 68. Me casé el año pasado con una mujer de 35. Le pedí permiso a mis hijas porque tiene la edad de mis hijas. Me dice, si no vas a tener hijos, tenés permiso. Así que tengo mi experiencia y ahora mi señora, que en fin se parece a la edad de una hija, y tengo mis nietos. Yo celebro que acá en el Congreso ha habido muchos jóvenes y se les ha dado el privilegio. Estaban un poco asustados, algunos emocionados, otros se les oía la voz temblorosa. Y advirtió Beatriz que qué bueno que un joven que está acostumbrado a hablar en un aula con sus pares se atreva a hablar delante de semejantes carcamanes como nosotros. Entonces acá vemos jóvenes, veteranos y hasta patriarcas.
Yo creo que la horticultura que hoy estamos haciendo no tiene nada que ver con la horticultura de cuando nosotros fuimos a la facultad, nada que ver, ni hablar ya de hidroponía. La fruticultura de hoy es bastante más parecida a la fruticultura de nuestra juventud, pero va a cambiar muchísimo. Hablábamos con Berruti en el recreo de cambio climático y grabamos un pequeño, cómo era el invierno en nuestra infancia, se usaba sobre todo, había escarcha en las veredas, se lava cualquier cosa, hoy se hace palta en Mar del Plata. Hablaba un brasileño, no lo veo ahora, no la señora, sino el señor que tenía el póster ahí afuera, de que ahora las especies nativas invaden a los yataizales, porque los yataizales se generaron en otro tiempo cuando era esto mucho más seco y mucho más frío. Entonces, en fin, estamos asistiendo, qué bueno tener 60, casi 70 años y saber que la fruticultura de los próximos 20 años va a ser totalmente novedosa, distinta, entonces en tecnología, en riego, en poscosecha, en cruzamientos, en variedades, en materiales, en coberturas. Qué bueno que tengamos muchos problemas, porque sí, eso quiere decir que hay que hacer mucha agronomía y para eso están los jóvenes. Gracias, Mariano. Muy buena tu apreciación. Me dejaste pensando, Ricardo. ¿Yo? Porque cuando dice Adriano que va la gente y sacude la planta, claro, está sacando esa fruta que estaba por caer. ¿Está? Y yo pienso que de tu fruta que va al mercado, sí, que lo hace, no voy a decir el apodo de tu empleado, pero del negro, que es un gran valor, viene poca fruta de vuelta. Y va fruta bien no te tires al suelo, no te tires para atrás, con la recomendación que vos das, que escuchaste, que das y cómo la hace tu empleado. Porque yo creo que se hace muy bien. Yo sé que son difíciles a veces. Yo no me refiero, por ejemplo, a mi equipo de trabajo, que somos dos, ¿no? Yo no me refería a mi equipo de trabajo, lo mío es muy pequeño, es muy pequeño, sino es cuando vos tenés que mandar a un tercero, ¿me entendés? O sea, a mí la fruta que yo mando fresca al mercado nunca me la rechazaron ni nada por el estilo, pero las extensiones a veces llevan a hacer cosas que no... Claro, que no funcionan. Yo no tengo variedad, o sea, yo no, en este momento no tengo, soy el viverista, pero no tengo ninguna variedad, solamente Armonía, que va a ser la de los clones, y después lo mío es todo de semilla, o sea, no... de todo, de cada pueblo un paisano hay, entonces está. Pero por suerte tengo un empleado que sí sabe hacer las cosas, por suerte, pero cuando mando a otro es un desastre. Era por eso, también, no es... En cuanto a la extensión, siempre pensamos también que los frutos nativos son frutos que se adaptan muy bien para la agricultura familiar. Que la agricultura familiar la tenemos ahí, y ustedes también. No estamos aquí gente que tenga mucha extensión, porque siempre tienen sus problemas, sobre todo los problemas de post cosecha que estamos hablando, que hay que cosechar todos los días, que tienen estos problemas que se están citando acá. Entonces eso es una de las cosas que por eso también le pusimos el hombro, porque nuestra fruticultura está compuesta de 99% de productores familiares. En la fruticultura, si no está el patrón, la cosa no marcha por estos temas. Y más en frutos nativos, porque la pitanga, que es una cosa chiquita, ¿qué empresario te va a agarrar? Entonces, bueno, por eso darle valor, cuidarla, bichar esos aspectos, poder transmitir bien cómo cosechar, cómo cuidar, pero nada, solo comentarios. Me gustaría que Laura y Lucía, que no han hablado, queremos escuchar la voz femenina también, que es muy importante, dos enamoradas, desde diferentes puntos de vista, como todos sabemos. Lucía se me asusta, pero no te me asustes. Lucía de Castro es la enamorada número 1 de los guayabos.
Y que hable de Y amor, lo digo, entonces. y lo digo con propiedad. Que hable de pasión. Ella ha viajado el mundo por la guayaba. Mire, produce una guayaba que hoy estuvo en el stand de Frunatur, que son muy, muy interesantes. No sé, Lucía, algún aspecto de la producción, tú tenés producción en Aiguá, tenés la industria, algún aspecto que tengamos que afrontar desde la docencia, de la investigación, ¿cómo sentís tú Bueno. cómo vamos caminando? Bueno, nosotros empezamos como un hobby con los guayabos. La idea era, mi marido tenía un campo y bueno, hacer algo junto con él, para hacer algo juntos, para tener un emprendimiento juntos. Y bueno, ahora es como que se fue agrandando la cosa y ahora estamos nadando en un mar de guayabos que cosechamos. Es también empresa familiar con mis 2 hijos, a veces vienen algunos amigos, pero es lo que dice Ricardo, hay que explicarles porque te mandan todo verde. El año pasado compramos una clasificadora que nos da una gran ayuda porque a veces en los canastos llegaba fruta mediana, fruta grande, toda mezclada. Ahora por lo menos con la clasificadora es una gran ayuda. Me parece que tendría que haber un poco más de difusión a la sociedad en este momento, de decir de lo bueno que es comer guayabos para enfrentarnos al invierno, de las vitaminas, para que la gente las pida, para que la gente las busque. Me parece que todavía los uruguayos no conocen los guayabos como los tendrían que conocer. Entonces, de parte de las empresas de publicidad, me parece que tendría que haber más publicidad y sobre todo de las propiedades y todo lo bueno que es comer guayabos en otoño para enfrentar los fríos del invierno. Me parece que es muy importante eso, educar a la gente y hacer que la gente los pida. Es lo que me parece que estamos necesitando en este momento. Y bueno, y después, no sé qué más. Nosotros estamos en el Cerro Catedral, cerca de Aiguá. Es una zona muy bonita, pero los suelos no son muy ricos. Tenemos también un problema de humedad. Estamos casi siempre adentro de una nube. Estamos a 450, 500 metros de altura por ahí. Y a veces hasta las 2 de la tarde estamos dentro de una nube que no se ve a 20 metros. Y eso hace que los hongos estén en todo, en las hojas, en los troncos, en la fruta. Es bastante complicado. Después, bueno, al principio, los primeros años no tuvimos nada de mosca. Este año tuvimos un ataque grande de mosca al principio y nada, ahora ya lo estamos dominando con la higiene, siempre. Todos los días se levanta todo lo del piso, no se deja absolutamente nada y la fruta del piso se le da al ganado, que por lo visto les gusta mucho. Y bueno, y también cosechar a mano del árbol, sacando la fruta, se aprende a ver ese colorcito que cambia cuando la fruta está madura y sacar la fruta del árbol para que llegue a la mesa de los consumidores en buen estado, porque para mí la fruta que cayó ya es una fruta que ya está empezando a pasarse. Y bueno, y nada, colectamos, repartimos en la zona de Maldonado, que es donde yo vivo, y alguna fruta va para la UAM, algunos envíos hago para Montevideo, pero principalmente trato de repartirla en mi parte más cercana ahí. Bueno, y no sé qué más. Está bárbaro. Ya está. Muy bien, gracias Lucía, Laura, otra enamorada desde el punto de vista gastronómico y muy bien conocida. Sí, Adelante, bueno, Laura. yo soy cocinera y a través de la cocina empecé a plantar los frutos nativos. No hago nada de lo que hacen ellos porque soy aprendiz de agricultora y en realidad no tengo el tiempo tampoco como para dedicar como hace Mingo y como hace Lucía a sus guayabos y a los demás árboles. Pero como es tan noble el guayabo y los primeros los plantamos en 2008, el árbol da, la forma de producción mía es diferente, yo no tengo riego, no podo y tengo una producción agroecológica que es bastante diferente. Pero lo más importante de esto es de este grupo de productores, es la diversidad que tenemos entre nosotros, que fue lo que logró que tuviéramos tantos datos y supiéramos
tantas cosas del guayabo. Y lo más importante me parece de esto es que nosotros somos personas que no estamos apoyadas por ninguna institución. Aparte, digo, INEA ha puesto los cuadros, pero en realidad no hay políticas públicas y no hay una visión de país para este tipo de emprendimientos. El productor familiar en Uruguay es el que está en peligro de extinción, no es ni el guayabo, no, los que están en peligro de extinción son los productores familiares, porque no hay unas políticas dirigidas hacia la producción familiar. Las políticas dirigidas en Uruguay hacia la agropecuaria es la industrialización de la agroindustria. Por eso tenemos más de 2 millones de hectáreas de soja y 2 millones de hectáreas de eucaliptus. Y otros emprendimientos que no van hacia la producción de alimentos, sino de commodities. Entonces nosotros somos superhéroes, porque producimos comida, y producimos alimento, y producimos diversidad. Y eso es muy importante para mí. Y otra cosa que yo me planteo y que lo vamos a lograr, a mí no me interesa que Italia coma guayabo, ni que Canadá coma guayabo. A mí me interesa que los niños de las escuelas públicas coman guayabo, que haya políticas públicas, que la merienda escolar sea con producción nacional, orgánica y de frutos nativos, que la merienda escolar tenga el guayabo del país. Y eso no lo vamos a lograr hasta que nosotros no nos pongamos la camiseta y exijamos que las políticas públicas vayan dirigidas hacia eso. Todavía no he visto ningún gobierno en todos estos años, yo ya tengo 52 años casi, que piensen en eso, ¿no? Los gobiernos hablan de los PBI, de todo lo que aumentó el PBI y las exportaciones. A mí no me interesa, a mí me interesa que la producción familiar que sigan habiendo productores como Ricardo que están en el campo, que sigan abriendo productores nuevos como somos Lucía y yo, que somos en realidad mujeres de ciudad que nos dedicamos y nos fuimos a vivir a nuestras chacras con nuestros hijos, y que la fruta nativa sea un producto de calidad, pero no a pulmón nuestro, sino que sea una política nacional. Muchas gracias, Laura. ¿Puedo hacer una pregunta? Ya no tenemos tiempo. Estamos cerrando, sí, porque me decían acá de la organización que estamos... Pero sí, cómo no estar de acuerdo con lo que dice Laura. Gracias, Laura, por tus comentarios. Quería hacer también un comentario de lo que nos ha pasado después que se fue Beatriz de San Antonio, de donde está la colección allá en EFA, que con tanto sacrificio puso Beatriz. Esperemos que no nos quedemos con docente en esa estación experimental, porque sería una lástima después de lo que el sacrificio que se pasó con todo el material genético que hay ahí, con la biodiversidad, con todos los conocimientos. Espero que, bueno, me alegro hoy, felicité a Cristina que está haciendo esos trabajos en Eugenia, en Pitangón, con los estudiantes también. Pero bueno, hagan fuerza los docentes para que tengamos un profesor ahí que siga los pasos pueda seguir los pasos de Beatriz, y si ya lo hay, bueno, darle una mano para apoyarlos, ¿no? Pero es una lástima que pase ese tipo de cosas, ¿no? Como decía Laura, parte de lo que son las políticas públicas, también el seguimiento de líneas de trabajo como lo son estos, que bueno, uno que ha trabajado en frutas tradicionales, la verdad que no tienen primero el cariño ni el seguimiento como el que tiene estos frutos nativos, ¿no? Sí, y por algo debe ser. Así que bueno, gracias a los panelistas y gracias a ustedes por estar. Muchas gracias.